Buenas, ahora sí vamos a ver el arte de la prehistoria, ¿sí? Siempre que hablemos de arte, creo que ya lo dije en un video anterior, vamos a analizar tres aspectos: la pintura, la escultura y la arquitectura. Con esos tres rubros vamos a poder entender cómo pensaba y sentía las personas de determinada época, en este caso la prehistoria. También vale la aclaración de que es la prehistoria europea, ¿sí? No vamos a ver prehistoria de ningún otro sector del mundo. Es la europea porque es la que nos ha afectado directamente hasta el día de hoy, tal como lo he dicho también en un video anterior. Así que bueno, sin más rodeo, vamos a iniciar con esto, con nuestra clase, digamos, de historia del arte, ¿sí? Arranquemos con la primera imagen. Estaba puesta la última. Así que bueno, bien, acá van a ver figuras de animales, ciervos, venados, aquí algunas personas, todos cazando con arcos y flechas. Esta pintura y otras más de la prehistoria se llaman pinturas rupestres, porque están pintadas en las paredes de las cavernas, ¿sí? Y vamos a entender el por qué lo pintaban así, de esa manera. Fíjense los animales que ellos hacían. En ningún momento van a ver pinturas de flores, de paisajes, no sé, gente caminando, cavernícolas charlando, nada de eso. Siempre las pinturas que van a ver está relacionados directamente con su actividad principal, que era la cacería. Y como eran aquí también, ¿sí? Esta es otra imagen. Aquí ya vemos algunos bisontes, animales un poco más grandes. Aquí ya tenemos más complejos, con dibujos de escudos para protección. Aquí nuevamente otro bisonte, ¿sí? Aquí esta pintura, las anteriores pinturas son todas de Europa. Esta pintura puntualmente es de aquí de América, ¿sí? Pero lo quise mostrar porque es de aquí de América y de Argentina, ¿sí? Justamente. El elemento, la herramienta principal del ser humano es la mano. Entonces, ¿cómo no hacerla? ¿Cómo no representarla? Bien, y llegamos hasta aquí. Aquí van a ver una figura que está en cuclillas porque esto es muy bajo, esta pared, y el techo. Aquí vemos la figura animal, acá está la cabeza, el cuello, esto es el cuerpo, acá están las patas, la panza, la otra patita. Muy bien. ¿Por qué hacían estas figuras de animales? ¿Qué es lo que pasaba, no? Ellos creían que pintar la figura de un animal atrapaban en esa figura el espíritu del animal. Por lo tanto, creían que les sería más fácil cazarlos. Ese era el elemento. Y lo pintaban en estos lugares así, tan difíciles de acceder. Como verán, esto está iluminado, en realidad no se nota acá, pero con una luz está iluminado. Es decir, que todo esto en realidad está en la oscuridad. Iban y pintaban con antorchas estos lugares. Ocupaban para pintar grasa de animal, vegetales, algunos minerales, ¿sí? Por lo tanto, estas pinturas, una vez pintadas, quedaban en la oscuridad. No era para que uno vaya y diga, wow, qué lindo, qué bien te salió el ojo. Vos, la verdad, cada día pintabas mejor, impresionante. No, nada de eso. No eran pinturas para ser exhibidas, demostradas, nada que ver. Eran, como decía, pinturas para capturar el animal, el espíritu de ese animal. Y cuanto más difícil era el lugar en donde estaba pintado, fíjense allá arriba del techo, a cierta altura, acá también, fíjense cómo está todo el techo, la bóveda de esta caverna está pintada, ¿sí? Acá son lugares muy bonitos. Y acá vemos incluso una familia mirando y disfrutando. Ahora sí lo podemos disfrutar de esas pinturas,
Pero fíjense que eran lugares de muy difícil acceso. No es un acceso, es una caverna. Porque ellos querían evitar, si en el caso que se escapara ese espíritu que fue atrapado en la pintura, también les resulte muy difícil salir de la cueva. Por eso la pintura rupestre era un arma de caza, de cacería, tan valiosa como la lanza y la flecha. Y aquí va el elemento principal, la preocupación principal, el interés principal del ser humano de esta época de la prehistoria, que era sobrevivir, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero si uno no come, uno se muere. Es muy obvio, ¿no? Bueno, los cavernícolas la tenían clarísima. Y esto era evocado, fíjense, en la pintura, a tal punto que era considerado una herramienta de caza tan válido como una flecha y un arco, como una lanza. Es fundamental esto que lo entiendan. Y así van a ver como en cada época el elemento, su sentir y pensamiento principal estaba evocado en sus obras de arte. En la pintura era su necesidad de conseguir alimento, de cazar. Muy bien, continuemos. Ahora bien, les voy a mostrar algo que conseguí por ahí. Acá van a ver un animal ya extinto, ¿sí? No aquel. Si seguimos así nos vamos a extinguir sin duda. Pero estos animales son los tigres dientes de sable, ¿sí? Eso es lo que vivían en esta época prehistórica. ¿Qué sucedía con el cavernícola cuando salía a cazar? ¿Sí? Ya pintaron, ya atraparon el espíritu del animal, ahora hay que salir a cazar. Bueno, sucedían varias cosas, ¿no? Habían otros animales que estaban al acecho a la cacería. No era solamente el ser humano que salía a cazar, también animales como el tigre diente de sable también salía a cazar. Y sin lugar a dudas, cuando salían un grupo, no sé, vamos a suponer de 10 cavernícolas, muy probablemente 1 o 2 eran cazados por ese bichito, sin dudas. O sea, realmente era arriesgado salir a cazar, ¿sí? Una vez, y acá lo vemos al muchacho a punto de enfrentarse en una contienda mortal contra el tigre dientes de sable. Muy bien, acá lo ven ya cazando, como verán, a un bisonte. El bisonte, por supuesto, no es nada pequeño, es bastante grande. Ustedes imagínense caminando por la calle y justo hay un toro suelto corriendo. Ustedes salen mandando pata. No van a ver ni los alambrados, ni el cerco, ni el portón. Van a saltar cualquier cosa del miedo, porque claro, si el bicho ese les cornea o les pisa, los mata. Entonces, a la hora de ir a cazar, también habían algunos que morían, ¿sí? Y acá, por supuesto, cuando iban a cazar mamut, que era un bichito un poco más grande, acá lo vemos al pobrecito mandando rueda. Como verán, cazar no era difícil, pero ellos buscaban esos animales más grandes, porque claro, con un animal grande podían proveer de carne y de alimento a toda la comunidad, ¿sí? No era solamente para uno. Vos cazabas un pájaro, uno comía. Si cazabas, no sé, un pez, comían 1 o 2. Entonces era muy importante cazar animales de estos tamaños, con el riesgo de perder la vida. Y sin duda perdían la vida, ¿no? Ahora bien, si salían 10 y en el camino se iban muriendo gente, en la cacería se iba muriendo gente, vamos a suponer que volvían 6 o 7, con suerte. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando volvían de la cacería? Además de comer, obviamente, la carne, ¿qué es lo que tenían que hacer? A ver, pregunta. Tic, 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 tic. Corre el reloj, tic, 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 tic. Bueno, lo que tenían que hacer era hacer hijos. Tenían que hacer hijos. Así es simple, había que reponer los que murieron y fabricar más por si las moscas.
esto también es fundamental para la supervivencia. Hasta el día de hoy es obvio, es re obvio. Si no nos reproducimos, nuestra especie va a desaparecer. Tan simple como eso. Esa es la necesidad básica de la reproducción, ¿sí? Es subsistir en el tiempo. No hay otra manera, porque el ser humano no es eterno, ¿sí? Entonces debe tener hijos para ello. Entonces, esto dio motivo, qué curioso, ¿no?, al otro rubro artístico que nosotros estudiamos, que es la escultura. ¿Bien? Y aquí les voy a mostrar una serie de esculturas, ¿sí?, hechas en hueso o piedra también, ¿sí?, de figuras estilizadas, algunas tan estilizadas que parecen abstractas ya, figuras de mujeres embarazadas, ¿sí?, en las cuales, no sé, se le pueden ver los diferentes atributos del cuerpo, los pechos, la panza abultada, el resto muy estilizado. Comúnmente no lo hacían con el brazo ni con las piernas, y muchas veces hasta sin cabeza, ¿sí?, porque representa a una mujer embarazada en su estado de gestación, ¿no? A estas figuras se le denominan Venus, así que aquí lo que ven son diferentes tipos de Venus. Lo curioso de estas figuras, en su mayoría hechas de hueso, pero también de piedra, como ya les había comentado, eran de un tamaño similar a esto, es decir, entraban en la mano. Entonces se supone que la parturienta ocupaba estas esculturillas como elemento para parir bien, o sea, para tener suerte en el parto. Les recuerdo, esto era fundamental para la sobrevivencia. Había que sobrevivir comiendo y teniendo hijos. Así que la pintura era fundamental para la cacería, para la alimentación, y la escultura era fundamental para la reproducción, para tener hijos. El otro elemento de la supervivencia del ser humano en la prehistoria. Bueno, se mantiene hasta el día de hoy, pero hoy como que hay otras prioridades que modifican nuestra manera de hacer las cosas. Muy bien, veremos lo siguiente. Aquí vamos a pasar ya a la arquitectura de la prehistoria. Vamos a ver, se me hace que se detuvo esa porquería. No se detuvo nada. Perdón, pensé que se detuvo el video. Bien, seguiré. Esto que ven aquí es un menhir. Es una estructura básica de la arquitectura prehistórica, ¿sí? Este menhir no es muy pequeño. Si bien lo habían pequeños, sorprenden y, digamos, se admira de cómo hicieron para poner esa piedra inmensa con tantas toneladas de peso en esa posición vertical, parada y clavada en el suelo, ¿sí? Es realmente admirable. Esta estructura es la base, el anticipo de lo que fue después, hasta el día de hoy, el pilar y la columna, ¿sí? Todo nació aquí. Así que bueno. La otra estructura base es el dolmen. Es una estructura muy simple, básicamente consta de 3 piedras, 2 en posición vertical y una en posición horizontal a forma de mesa. Esta estructura también es muy básica y se mantiene hasta el día de hoy en toda la arquitectura. Si ustedes se acercan y observan la puerta de sus casas, van a ver que digamos, el marco de la casa tiene esa estructura, también las ventanas, ¿sí? Así que es una estructura base. También lo habían de diferentes tamaños. Aquí, como verán, un dolmen muy pequeño. Aquí ya consta de otras piedras puestas verticalmente, como para proteger, como para que se convierta esto en una guarida. Pero también habían algunos bastante más grandes, como este dolmen gigante, ¿no?
ya era difícil disponer las piedras en posición vertical, mucho más esta piedra alzarla hasta allá arriba en posición horizontal, ¿sí? Eso es entonces las dos estructuras básicas de la arquitectura prehistórica: el menhir por un lado y el dolmen por otro. Muy bien, aquí vemos estos dólmenes y menhires, ¿sí?, dispuestos dentro de una conformación circular, ¿sí? Esto es un templo prehistórico, ¿no?, de la prehistoria. Ahora bien, ¿por qué hacían estos templos? ¿Qué tiene que ver con la supervivencia? Que al final es el motivo que lo estoy comentando hace un rato, ¿sí? Tiene que ver con la supervivencia. Sucede lo siguiente. Los elementos de la naturaleza, ¿sí?, son cíclicos, y el ser humano observó esto desde un principio. Se dieron cuenta que habían días, noches, que había días de frío, había días de calor, habían temporadas donde habían muchas frutas, otras habían flores, otras no había nada, había temporadas de sequía, temporadas de mucha lluvia, y esto se observó que eran cíclicos. Y entonces, como ellos no podían manejar eso, empezaron a suponer que había una entidad superior que manejaba esos elementos de la naturaleza, ¿sí? Una entidad que ellos no podían ver. Entonces, como que a empezar a buscar en la naturaleza, a ver qué es lo que manejaba esto. Y el primer elemento que se encontraron visible y que lo asociaron con esta entidad superior o Dios es al Sol. Es por eso que, no sé si todas, pero una gran mayoría de las culturas en todo el mundo considera al Sol como su Dios principal, ¿sí? Porque sin duda es la fuente de calor y de luz. Con el Sol podemos ver qué es lo que sucede y lo que no. Si de noche hay muchas cosas que se nos escapan de nuestra vista, nos calientan en épocas de frío, nos entibia. Así que ellos consideraban que el Dios principal siempre estaba relacionado con el Sol, ¿sí? También la Luna y también otros astros como las estrellas, ¿no?, también fueron considerados dioses, ¿sí? ¿Qué ellos sucedía? Bueno, ¿qué tiene que ver con la supervivencia? Ellos empezaron a suponer que si se contactaban con estas entidades superiores, estos dioses podían beneficiarles de algún modo, ¿sí? Así nace lo que es la oración, el orar, el rezar, el pedir favores a una entidad superior, que es algo que subsiste hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy pedimos cosas. No queremos que llueva tanto, no queremos que haya tanta sequía, no queremos que nos asalten, queremos aprobar la materia de plástica. Y así, siempre estamos rezando, pidiendo. Pero es bueno tener en cuenta que esta petición a las entidades superiores vienen desde la prehistoria, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a aglomerarse en algunos lugares para justamente orar, para pedir, para rezar, ¿sí? Estos lugares preferentemente eran lugares altos para estar más cerca del sol o de su Dios, y como eran aquí en la imagen, empezaron a construir, a disponer de estos elementos que ellos ya habían creado, que era el dolmen y el menhir, en esta disposición circular, que es muy lógico la disposición circular, ¿sí? Porque imita la forma del sol o de esos astros que ellos veían y que lo asociaban al Dios, ¿sí? Por eso esa forma circular, ¿sí?, estaba relacionado a eso, y esto también tenía que ver con la supervivencia. Si ellos obtenían los favores de esta entidad superior, sin lugar a dudas, esta entidad superior podía beneficiarles con un clima más favorable, con animales más fáciles para conseguir, con encontrar lugares con muchas frutas y cosas así, ¿no? Por lo tanto, el rezar, el pedir a Dios, también es una cuestión de supervivencia, esa
fe, que se dice hasta ahora ese tener fe, es una cuestión de supervivencia que se origina ya en la prehistoria, ¿no? También les quería mostrar esta imagen, ¿vale? Les voy a mostrar esta imagen. Aquí es la edificación anterior que vieron, solo que claro, una recreación, todo completito, cómo estaban dispuestos los dólmenes y los menires. Como verán, el altar que se sitúa en este sector, con dos menires, entre medio de ellos pasaban el haz de luz, es decir, estas construcciones estaban orientadas hacia el sol, ¿sí? Hacia el sol y hacia otros astros también, había esa orientación, porque el edificio también debía comunicarse con ese Dios. Así que bueno, entonces el elemento principal, como para cerrar esto, el tema principal del arte prehistórico es la supervivencia, y esto se puede ver tanto en la pintura como en la escultura y en la arquitectura, como acabamos de ver. Muy bien, hasta el próximo video.